Los próximos 10 años de tu vida dependen del siguiente paso que des. ¿Cómo definir cuál es el mejor? Bienvenido a 1001, el otro centro. Un podcast en el que reflexionaremos, cuestionaremos y discutiremos sobre los problemas más comunes y contemporáneos desde un enfoque sistémico, histórico, global, social y psicológico. No tenemos respuestas, solo preguntas y más preguntas. Un experto en cambio, Un psicólogo, Un internacionalista. analizando desde 3 ópticas eclécticas y disruptivas. Acompáñanos en este viaje colectivo para dar el mejor siguiente paso. Fede, Tico y Willy en búsqueda del otro centro. Bienvenidos a este nuevo podcast en donde hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con los puntos de inflexión. Lo he traído durante las últimas semanas y se los quería platicar, quería conversarlo, porque no sé si ya estoy loquito con este tema, porque lo ando viendo como en muchos, en varias empresas, en varios amigos, en varios gobiernos, y creo que es un tema interesante analizar hacia futuro. Y me gustaría arrancar, bueno, primero, ¿cómo están, Willy, Tico? Bien, yo pensé que ya ibas a cambiar la dinámica del podcast. Me siento no. muy agradecido de poder platicar. Estaba ya picadísimo con tu tema. ¿Todo bien por acá, tú, Willy? todo bien. Muchas gracias, Fede. Interesadísimo en escuchar tu definición y tu explicación de los puntos de inflexión. No, más que ustedes, yo quiero entender, ¿no? Ustedes cómo ven este tema, porque seguramente lo van a complementar y seguramente doy un giro de 180 grados. Les voy a platicar. Cuando yo me tocó estar en el Foro Económico Mundial en Davos. Estuve durante 4 días en un evento con jóvenes de todo el mundo, cuando yo era un jovencito. Y el último día salió el presidente del Foro Económico Mundial y obviamente pues todos los chavos, ¿no? Haz de cuenta que había salido el rockstar y todos gritando ¿no? Y sale él muy emotivo y entonces agarra y dice: ustedes van a cambiar al mundo, ustedes van a generar esta transformación. Entonces fue un shock para mí, o sea, porque dije, Dios mío, a ver, espérame, ¿no? Como un retroceso, aunque no crean, en esos 4 días yo no hablé nada, lo juro por mi vida, porque justo iba a escuchar. Dije, tengo mucho que aprender aquí, ¿no? Del mundo, pues de los ponentes, de todo. No hice nada en esos 4 días más que escuchar. Y después de escuchar al presidente, abre, ¿no? el micrófono, y entonces alguien tiene una pregunta, y entonces pues yo me levanté, ¿no? Y dije, oiga, mire, la verdad es que motivación, pues yo ya no necesito, ¿no? Porque pues yo ya estoy aquí, ya vine desde México, estoy haciendo cosas, tengo mis empresas, tengo una organización de la sociedad civil, o sea, motivado ya estoy, ¿no? Pero ¿cómo le hago para cuando yo regrese, ¿no? Y yo vea líderes en mi país que pues realmente no están enfocando a los jóvenes de una manera positiva, ¿no? Y todos sabemos, y no los tengo que decir uno por uno, cuáles son esos puntos de inflexión negativos, ¿no? Que podemos encontrar desde el de, oye, prueba esto, ¿no? Uh-huh. O posiblemente un arma, o posiblemente, o sea, ciertas cuestiones que son puntos de inflexión negativos para una persona. Entonces yo le decía, ¿por qué no nos enfocamos en entender, en pensar estrategias para generar más puntos de inflexión positivos? O sea, primero, ¿cuáles son esos puntos de inflexión positivos? Y punto número 2, ¿cómo podemos desarrollarlos más? Y esto lo vinculo, ¿no? Esta experiencia, obviamente, haz de cuenta que le pregunté al Foro Económico Mundial así de ¿cuánto es 3 por 8 más 4 entre 24 por 25 entre 4? Se quedó así de ¿qué? ¿No? Pero yo creo mucho en los puntos de inflexión, porque yo he tenido muchos puntos de inflexión en mi vida en donde la verdad, digo, no me da pena decirlo, pues me pude ir por la mala, ¿eh? ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión para mí es una circunstancia en tu vida donde tú tienes que tomar una decisión y eso hace que te vayas o para un lado o para el otro. O sea, que tengas prácticamente, ¿no? dos caminos y que tú sabes que te puedes ir, ¿no? Para un lado o para el otro. Básicamente, digo, esto de una manera muy No, pero sí, desde el punto de vista geométrico, es el punto en el que una curva cambia de sentido, ¿no? Si lo vemos ahí como desde las mates, uh-huh. Es el punto en donde la curva cambia de cóncava a convexa, ¿no? Es el punto de inflexión. Y si no mal me acuerdo, hay un cambio en el signo, lo cual hace que se pueda generar eso. Seguramente negativo, hay positivo. Algún matemático que le entienda más que yo y podrá ponernos... ¿Tiene que ser curva o puede ser una recta? Es que no, el punto de inflexión es en una curva, ¿no? Okay. O sea, la curva cambia de lugar, según lo que me acuerdo, pero
Si no, alguien nos puede ayudar ahí desde la función No, pero tiene todo el matemática. sentido. Okay. En inglés le dicen tipping point, ¿no? En español lo conocemos como punto de inflexión. Y esto lo vinculo a la siguiente historia y ya les platico nada más para como arrancar así, ¿no? De un tema. Ahorita estaba en Estados Unidos, en el aeropuerto de Washington, y le decía a mi socio que iba conmigo, le decía, a ver, ¿qué ves alrededor? Y fue impresionante porque vimos un grupo de scouts, un grupo de chavitas religiosas que iban todas vestidas, ¿no? Igual, que se veía que iban como a un retiro. Vimos a un grupo de chavitas porristas, vimos a un grupito de chavitos como de básquetbol, vimos a otro grupito que parecía, ¿no? Que iban como a un tema como de ciencia o tecnología. Y entonces se quedó impactado mi amigo, ¿no? Y dijo, no manches, tienes toda la razón. Estos compadres, ¿no? Agarran una identidad de estos grupos que desde niños en Estados Unidos les generan posiblemente estos puntos de inflexión, ¿no? En donde yo hoy más que nunca creo que en México, y hablando en específico, ¿no? De nuestro país, creo que muchas veces pues los niños, los jóvenes, no tienen estos puntos de inflexión que puede ser una iglesia, un deporte, una actividad, un grupo, lo que sea, ¿no? Que te den una identidad, que te generen esto y que posiblemente te lleven, ¿no? Por un camino interesante. Y pues bueno, la falta de esa identidad pues se refleja, ¿no? Justamente en cómo están pues las juventudes de hoy en día en nuestro país. Entonces, se me hace un tema apasionante, se me hace un tema para explorar, se me hace un tema que tiene que enfocarse bien hacia el futuro, que lo tenemos que entender y sobre todo trabajar sobre él. Pero, bueno, primero, Tico, ¿tú qué opinas de estos ticos de inflexión? A ver, lo que entiendo son estos momentos en donde decides algo que en función de si decides A o B o izquierda o derecha, cambia tu vida significativamente. ¿Sí? Yo creo que hay algunas decisiones más inmediatas para verlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de qué carrera estudias, el tema de qué trabajo escoges, la pareja, ¿no? Posiblemente el involucrarte a alguna de estas cosas, como el deporte, eso que decías, o a los scouts, o a lo de ciencia y eso, venga un poco con un sesgo de tu núcleo más cercano, ¿no? De ciertas cosas, pero evidentemente son cosas que te van determinando y al final, no sé por qué, igual desde el sesgo psicológico, es como decir, lo asocio mucho con el sentido de identidad, ¿no? Ese punto de inflexión, al final, ¿quién te hace decir que eres? ¿O cómo te hace decir que eres? Entonces soy deportista, entonces soy aventurero, entonces soy estudioso, entonces soy religioso, ¿no? Y entonces, si te fijas, son grupos que definen y que yo me preguntaría, ¿lo decidieron esos niños? O sea, ¿fue un día que dijeron, hoy voy a ser scout, hoy voy a ser basquetbolista, hoy voy a ser religioso, hoy voy a hacer esto? ¿O no? Pues posiblemente algunos, digo, yo me acuerdo, ¿no? De mi secundaria, creo que a todos nos pasó, o sea, tenías las 4 actividades extracurriculares, ¿no? Y tú elegías, a ver, me quiero ir por acá, por acá, por acá, por acá. Creo que en Estados Unidos es un poco así, creo que algunos, pues sí, los papás han de decir, mijito, yo toda la vida he querido que estudies ballet y vete del ballet, ¿no? Y creo que muchos, pues, han de decir, oye, pues, a mí me interesa, ¿no? La banda de guerra, ¿no? Uh-huh. Pero sí, más que ese tema, y completamente tiene que ver con el tema de identidad, es como algo, por ejemplo, yo hacía muchos eventos, ¿no? Con speakers internacionales, invitaba a mis amigos. Dicen que ahora los verdaderos amigos los conoces en la cárcel, en el hospital y en tus webinars, ¿no? Los verdaderos amigos son los que se conectan a los webinars. Entonces, pues a mí me pasaba con mis eventos, ¿no? Mis amigos nunca iban a mis eventos. Y un día un amigo fue a un evento, escuchó a Rosario Marín y dio un discurso. Rosario Marín, que fue tesorera la tesorera de Estados Unidos, cerró con una frase increíble que decía, cuando no sepas qué hacer, tú aviéntate. Y tienes 2 opciones. O caes con los pies bien parados, o te van a salir alas y vas a volar. Y entonces, mi amigo, que estaba justamente en ese entonces viendo si estudiaba, si se quedaba aquí, si se iba a estudiar el posgrado de medicina y todo, salió de ahí y me dijo, oye, yo nunca había venido a un evento tuyo, nunca nada, la verdad es que yo creo que era una chifladez todo. Me dijo, esa frase fue un punto de inflexión para mí, que yo decida que hoy voy a aplicar a mi posgrado y me voy a ir a México. Y obviamente su vida cambió, ¿no? Por ahí. Entonces yo insisto
en que si se pueden generar puntos de inflexión negativos, ¿no? Porque a fin del día, hoy tenemos una situación en nuestro país no agradable. O sea, tenemos una situación muy compleja. En la mayoría de nuestro país tenemos situación no solamente por el tema del COVID, o sea, tenemos muchas situaciones en donde, pues como dice Willy, o sea, es el iceberg, ¿no? O sea, es el resultado de una generación y el resultado de muchas cosas, ¿no? No solamente de un gobierno, de una persona o de un grupo de personas, o sea, es el resultado de mucho. Entonces, yo sigo insistiendo que muchas respuestas, ¿no? Haciendo énfasis en el podcast pasado, tienen que ver justamente con esos puntos de inflexión. Sí, yo tengo como un acercamiento a los puntos de inflexión. Pareciera que el punto de inflexión es algo que se te aparece en la vida, ¿no? Un poco como decía Tico, llegó el momento de estar en un punto de inflexión. Y yo creo que más bien los provocamos. Los provocamos consciente o inconscientemente, que me parece que es el punto como crítico en este tema. A todos nos pasan o nos suceden eventos que no quisiéramos en nuestras vidas, ¿no? Rompes una relación, te enfermas, ¿no? Te frustras porque estás en un trabajo que no te gusta o estudiaste lo que no quisiste, etc. Y pareciera que a todos nos llegan esos puntos de inflexión y entonces es como, ay, pasó esto y ahora tu hijo se fue de tu casa o te divorciaste o lo que sea que haya pasado en tu vida, ¿no? Y te corrieron o corriste gente o alguno de esos eventos. Y creo que otra vez en esta narrativa de la vida es como, híjole, pues es que a todos nos pasa, es como una justificación externa, ¿no? Como de, a todos nos pasa esto en algún momento de la vida y entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que encontrar una solución a esta parte. Mi aproximación a este fenómeno es, todo el tiempo estamos produciendo resultados, consciente o inconscientemente, todo el tiempo. Esto que no nos gusta del país, lo construimos entre todos, nos guste o no nos guste, ¿no? El tema es que a veces de forma inconsciente lo hacemos y cuando explota buscamos saber a quién le echamos la culpa, ¿no? Y por otro lado, cada momento te ofrece una oportunidad para que tomes una decisión trascendental en tu vida. El problema es que no accesamos esa conciencia, ¿no? No accesamos esa conciencia y tenemos nuestros, yo le llamo como estos órganos de percepción diferentes a lo cognitivo, muy dormidos, ¿no? Entonces, para mí la intuición, ¿no? Es uno de las herramientas que tenemos como más potentes para entender qué está pasando. La intuición es un encuentro con la verdad al final del día. Si estás como centrado y en un buen momento, ¿no? Entonces, hablando de estos puntos de inflexión, yo me gusta más bien pensar y mi aproximación es, están enfrente de ti en todo momento. ¿Qué quieres que pase con tu vida? No tiene que pasar algo disruptivo para que digas, ay, esto es lo que no quisiera, ¿no? Uh-huh. Y voy a cerrar mi comentario con el tema del COVID, ¿no? En el COVID nos congelamos, fue como, esto está pasando, no puedes hacer nada. Y el otro día estaba escuchando, no me acuerdo en dónde, un buen contenido y decían, todo lo que le pasa a la humanidad es capaz de resolverlo, ¿no? Así como esta frase de que lo que te pasa es lo que necesitas, bueno, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos hacemos cargo de esto que nos está sucediendo y en vez de reaccionar desde el miedo, construimos la imagen de lo que sí queremos, ¿no? Hoy tenemos COVID y hoy tenemos un distanciamiento social y tenemos bla. ¿Cómo quisiéramos el mundo en 2 años? Vamos a construirlo, ¿no? Ese es un punto de inflexión, pero está a nuestro alcance todos los días. El tema yo creo que es una conciencia o una inconsciencia de saber que lo tienes ahí enfrente. Sí, y hay gente que los agarra todo el tiempo y hay gente que ahí mejor los deja, ¿no? ¿O qué? Sí. Yo ando agarrando puros puntos de inflexión a cada ratito, ¿eh? O esperas a que... No, por ejemplo... Están de barata. ¿No? En tu nivel de creatividad, Fede, ¿no? Uh-huh. Y hablando del Gran Bajío. O sea, el Gran Bajío es una gran idea, es una gran respuesta a un momento económico global en donde, para quien no sepa, Federico es presidente y fundador del Gran Bajío, lo cual es una respuesta para generar, y ahorita me corriges mi definición, es como yo lo entiendo, pero para generar bienestar económico, inversión, un ecosistema de empresarios en una región ya muy próspera del país, para poder hacer frente a esta situación que tenemos y poder salir este grupo de empresas que le den bienestar. Pero tú en un momento decidiste
tomar acción ante una situación que todo mundo, o sea, estuvo en todos los periódicos, estuvo en todos los noticieros, estuvo en todos los políticos, estuvo en todos los empresarios, todos hablaban de lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Hubo alguien, fue de 15 años, que dijo, yo voy a hacer esto, te juntaste con las personas correctas y creaste una empresa que tiene, ¿cuánto tiempo tiene esta iniciativa? Digo, llevamos un año, pero la lanzamos hace 3 meses. Ajá. Y que pareciera ser que esto se está gestando durante no sé cuánto tiempo por la potencia que ha tomado, atención global, etcétera, ¿no? BBC, Financial Times, Forbes, etcétera, lo han volteado a ver. Y todo el mundo tenemos enfrente de eso, ¿no? Entonces, para mí la pregunta para las personas que nos escuchan es, hoy, ¿qué tienes enfrente de ti que no eres capaz de accesar porque estás en piloto automático? Porque no eres capaz de ver que hay un punto de inflexión en tu vida para lo que sí quieres. Y esa sería mi aproximación a los puntos de inflexión. Tico, está en shock. Sí, me quedé pensando en todo esto porque yo lo había pensado desde otro lugar y entonces esto me hace como nutrirlo. A ver, sigo con la duda, ¿no? Espero después de esto investigar si puede ser una recta. ¿No? Ahorita medio googleé y Sí. parece ser que sí, pero cuando me metí más no le entendí bien. Pero bueno, ya te queda de tarea. Ok, perfecto. Entonces, a ver. Entonces, si es un punto de inflexión y es una curva, entonces lo que yo digo es como una forma de un boomerang, ¿no? O sea, como esta Sí. U, un Sí. poquito más pronunciada posiblemente, entre V y U, ¿no? Entonces, o sea, me ayuda gráficamente. Y entonces yo digo, hay cosas, decisiones que tomamos o cosas que elegimos en algún momento pensando que esa línea se va a ir derecho, o que va a ir de subida, o que va a ir de bajada, ¿no? O sea, es como una resbaladilla o como un tobogán, pero tiene una dirección. Pero no tomas la decisión pensando que va a haber un punto de inflexión. ¿Sí me explico? Sí. O sea, pareciera que lo que tú anticipas es que esa línea va a continuar. Quizá no recta, pero va a continuar. Y de pronto algo te dice con el tiempo que por esa decisión el efecto fue otro, ¿no? Yo estudié economía pensando que iba a tener una prosperidad profesional y económica. Lo que no sabía es que el séptimo semestre mi bienestar emocional individual se fueron a la mierda. ¿Sí me explico? O sea, ¿El séptimo semestre? mi punto de inflexión se volvió otro de un lugar que no conocía. O sea, Sí. es decir, tenemos que asumir que esos puntos de inflexión muchas veces vienen de un lugar que no sabemos y que no escogemos, ¿sí? Que es muy diferente, ¿no? O sea, eso es como un escenario, ¿no? Ese chavito que va a su viaje por el básquetbol porque salió de su barrio tal y piensa llegar a la NBA, pero no sabe que en ese viaje que lo viste en el aeropuerto, el avión iba a tener un accidente y se dio en la madre, ¿no? O sea, hay un punto de inflexión diferente. No sé si vieron esta narrativa de aquellos que sobrevivieron al atentado del 11 de septiembre, ¿no? Que se quedaron uno porque fue a la farmacia, el otro porque se amarró la agujeta, el otro porque su hijo se enfermó, ¿no? Como decir, puta, ¿cuántas historias acabaron como acabaron y cuántas no por accidentes? Entonces, yo creo que hay dos cosas de poder abordar, o habrá muchas, pero ahorita hago dos conjuntos. Una de esas decisiones que crees que te van a llevar a un lugar y no te llevan, y la otra son los accidentes que ayer venía en carretera, me eché 6 horas, 7 horas de carretera, pues en algún momento pudo haber llegado un coche y darme la madre. Sí. O en otra, pude haber regresado borracho y aumentaba las probabilidades de causar un punto de inflexión en mi vida. Claro. ¿No? O sea, claro. ¿sí me explico? ¿Cómo puedes Sí. aumentar o disminuir las posibilidades de un punto de inflexión negativo, como el accidente? O la otra, me preparo tanto que cuando me encuentro a alguien en un elevador, en un minuto lo puedo convencer de invertir en mi empresa. Claro. ¿Sí? Sí. Regresando a tu pregunta, Sí. bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que entonces aumentemos las probabilidades de generar puntos de inflexión? Que es lo que decías, Fede. Creo que has trabajado mucho los últimos años como para que hoy tengas un menú de puntos de inflexión. Sí, y ahorita que te escuchaba, creo que además el punto de inflexión no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos lo que nos pasa, ¿no? O sea, el futuro no es lo que te pasa, sino lo que hiciste con esto que te sucedió, ¿no? Y hay una psicóloga que ella viene de un pueblo en Bélgica donde básicamente son sobrevivientes todos de campos de concentración. Y ella dice que ella entendió gran parte de la vida observando a cómo se comportaba la sociedad, porque ella es generación que no estuvo en la Guerra Mundial, pero es hija de padres y abuelos que estuvieron ahí. Y ella dice que divide en dos la gente de su pueblo, entre aquellos que no murieron y en aquellos que volvieron a la vida.
Dice, Órale. y es una aproximación a la vida completamente diferente, porque si Claro. los que no se murieron es como, puta, no me morí, pero estuvo muy mal. Y los otros es, güey, ahí está la vida, ¿no? O sea, tuve una oportunidad de poder regresar, Sí. ¿no? De poder estar aquí, entonces, ¿cómo voy a hacer esto que sí quisiera, ¿no? Entonces, gran parte vive en cómo respondemos. Y respondemos desde nuestras condiciones internas y cómo entendemos la vida. Y digo, no es hacer un juicio. Seguramente no es nada sencillo estar en un No. campo de concentración y no es como juzgarlos, ¿no? Pero llegando, o sea, me pareció así una patada, ¿no? El tema de esta historia de la Segunda Guerra o del campo de concentración. Y nosotros, yo lo veo mucho en lo que hago todos los días, que tiene que ver con el acercamiento en el campo laboral con la gente. Porque hubo una estadística que he mencionado aquí un par de veces, pero más del 50% de las personas está buscando salirse de su trabajo. Hoy, en el 2021, ¿no? En Estados Unidos hubo el mayor índice de abandono de trabajo en los últimos meses. Y dices, ¿cómo es posible si todavía no se recupera la economía, etcétera? Ujú. Y lo que digo es que eso puede ser un punto de inflexión, porque hay gente que va al trabajo y hay gente que va a vivir. Sí, ¿Sí me explico? sí, sí. Y entonces lo que digo es, puta, si no estás bien en tu trabajo, no puedes estar bien en tu vida. ¿Y cuál es el punto de inflexión? Puta, cámbiate de trabajo, ¿no? O Sí, renuncia, sí. o prepárate para conseguir otra oportunidad. Sí. Pero de verdad hay gente que lleva 30 años diciendo, qué feo es ir a trabajar. Sí. Qué feo jefe tengo. COVID Sí. es eso. O sea, Sí. así como lo planteaste, hubo gente que no se murió y hubo gente que volvió a nacer. O sea, y por ejemplo, yo lo digo, o sea, en mi caso, la verdad es que para mí sí el tema de la pandemia fue yo le llamo el elotazo en el hocico, ¿no? Es como si te dieran un elotazo en el hocico. Y sí fue eso. O sea, fue un despertar en decir, compadre, pues quién sabe cómo se ponga el mundo, quién sabe cuántos años tengamos, quién sabe cómo me vaya a pegar a mí la siguiente. Move it, ¿no? O sea, haz lo que tienes que hacer, desarrolla, genera, y sí, fíjate que completamente, o sea, creo que, ahora, estos son puntos de inflexión globales, Sí. Sí. o sea, ya ni siquiera en lo individual, o sea, o sea, puntos de inflexión tanto como países como a nivel global, y creo que sí, ahorita estamos justo en ese tema, en donde, sobre todo los puntos de inflexión, Tico, tiene que ver, por ejemplo, tú tienes un sobrepeso. Puedes agarrar y decir, ay, ya, tengo sobrepeso toda la vida y ya, me tiro y entonces, no voy a hacer nada de eso. O puedes decir, ¿sabes qué? La verdad es que, no sé, posiblemente hay una influencer que yo sigo que me encanta, que dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar una causa, ¿no? A mi sobrepeso. Y entonces empezó con todo un tema muy interesante de una crítica social sobre el tema del sobrepeso, y de una manera muy inteligente, y es una persona que vende campaña, o sea, es impresionante lo que ha hecho, y cómo posiblemente una beca en Harvard a un chavo lo puede transformar, y al otro es encontrar un grupo de amigos en Harvard que posiblemente se juntan todos los días a fumar, y entonces el chavo regresa de Harvard, ¿no? En lugar, entonces son esos temas en donde dices, a ver, o sea, el COVID, hoy me aviento y digo, ay, todo está mal, qué tragedia en la vida, o agarro y digo, a ver, ¿cuáles son las oportunidades para el futuro? Claro. Hay un libro que se llama From Homeless to Harvard, y que no sé si eso alguna vez lo hemos platicado, pero es de una chava que sus papás eran adictos a la heroína, y ella habla de cómo fue, pues casi a tener que cuidar a sus papás y vivir lo que seguramente vive alguien que está en situación de calle con unos padres que no se pueden hacer cargo de ella. Y ella dice, y me parece que es una frase como bien potente, porque dice, yo tenía solamente, ella llama como my wounded self, ¿no? Como mi yo herido. Y dice, y desde ese lugar era donde yo me proyectaba, ¿no? Y esta chava acabó en Harvard con una beca y generando una prosperidad desde alguien que ya la narrativa que trae casi es de, híjole, con que tú no caigas en adicciones ya estuviste, ¿no? O sea, ¿cómo logras crear una imagen del futuro diciendo, Harvard se puede? Y además, ¿cómo generas una potencia para poder decir, doy un paso hacia Harvard y doy otro paso hacia Harvard y doy otro paso hacia Harvard, ¿no? Que es este tema, ¿no? Te puedes quedar, porque además esta chava tenía toda la justificación para poder ser alguien que no llegara mucho más lejos. Y no quiero decir que llegar a Harvard sea donde todo mundo quiere llegar, ¿no? Es un lugar, Sí, es un lugar que está etiquetado como bueno, pero no necesariamente, ¿no? Pero vaya, ella logró hacer esto, ¿no? Entonces, creo que al final, si regresamos a alguno de los capítulos, es esta narrativa que puedes alcanzar a contarte, pero sobre todo, y aquí citando un poco a Joe Dispenza, ¿no?
creyéndotela, ¿no? Cuando combinas la emoción con el pensamiento y dices, sientes que sí puedes, ahí creo que se dan los puntos de inflexión de manera más fuerte, ¿no? Porque si no puede ser solamente un deseo, ¿no? En el pensamiento de decir, pues sí, estaría bien padre llegar allá, pero que sientas que puedes, yo creo que ahí radica y valdría la pena incluso hasta después explorar todo ese proceso, porque creo que no puedes llegar a ese lugar, a ese mejor destino, a ese mejor futuro posible, si no te lo imaginaste, pero tomaste la potencia de caminar, ¿no? Que creo que es la que sigue. Creo que muy parecido a lo que dices de esta chava, de este influencer, ¿no? Que decidió hacer algo con una narrativa que ella podía hacer otra cosa. Completamente. Pues para ir cerrando este capítulo. Pues yo me quedo con esa, con la posibilidad de pensar que yo tengo en las dos manos la posibilidad de hacerle así a la curva para encontrar más puntos de inflexión. Me quedo también, ahorita que decías eso, me acuerdo del último bootcamp, ¿no? En el que para algunas personas no le llamaron así, pero hablaban de momentos y descubrimientos de esos, ¿no? Cómo también ir a buscar esos espacios, ir a buscar con otra gente, ir a buscar formatos distintos, puede provocar la posibilidad de descubrir algo que cambie el rumbo de tu vida y que te mande por lo menos a cambiar el destino de tu siguiente paso y entonces cambiará tu siguiente década. Decían que con que puedas desviar un avión de Los Ángeles 2 grados, ¿no? Que iba hacia Nueva York, con 2 grados que lo desvíes prácticamente lo mandas a otro estado completamente distinto. Sí. Entonces son pequeños cambios que pueden hacer que tu destino sea completamente distinto y que entonces no esperemos a que sea el accidente del tráiler que nos aplasta, sino nosotros vayamos a provocar esos cambios importantes y que podamos decidir cosas mejores, aunque parezcan hoy muy, muy lejanas o muy difíciles, pues están al alcance de tu mano. Yo creo que 3 conceptos con los que me gustaría cerrar en este tema de los puntos de inflexión. Hay una parte de conciencia, ¿no? Donde lo platicábamos, hacerte consciente que en todo momento lo puedes hacer. Y luego creo que hay 3 palancas, ¿no? Autocontrol, saber que puedes, más bien, dar un cambio de dirección. Porque creo que todos tenemos esa posibilidad. Nada más que a veces sentimos que no lo tenemos por la historia y lo que sea. La historia que tenemos o los fantasmas a los que accesamos. El segundo es cómo te enganchas con las cosas, ¿no? Así como alguien se enganchó a no me morí y alguien se enganchó a la vida, ¿no? ¿De dónde te estás enganchando? ¿Dónde estás agarrando? Y el tercero creo que es el compromiso, ¿no? Y el compromiso contigo, el decir sí, igual caminas, te regresas 2 pasos, pero es un compromiso que puedes tener. Y yo creo que ahí es cuando pasan las cosas, ¿no? Regresando a tu ejemplo, Tico, Fede, del Gran Bajío, pues pudo haberse quedado en una bonita idea en la cabeza, pero pues hoy es una realidad, y así como muchos proyectos que has hecho y que hemos hecho y que la gente que nos escucha ha hecho, pues parten de esto, ¿no? Entonces, para mí esos 3 conceptos son claves, ¿no? Y pues a buscar nuestros puntos de inflexión y a ser conscientes que están aquí enfrentito todo el tiempo. Bueno, Tico, pues Willy, muchísimas gracias, siempre con la sabiduría y encontrar otros, pues otras perspectivas de un mismo tema, ¿no? Que es, en este caso, los puntos de inflexión. Y pues bueno, esperemos que este mismo capítulo sea un punto de inflexión para muchas personas y que se den cuenta que está enfrente de ustedes. Embrace it, agárrenlo, que no les dé miedo, sin llorar. Yo siempre digo sin llorar y a darle, ¿no? Muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. Abrazo. Bye, bye. Chao.